de Cámara Estado de México, siendo las 13 horas con 0 minutos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5.22 del Código de Procedimientos Civiles, dada la carga de trabajo que presenta este juzgado, se inicia a la primera hora. Cabe mencionar que tenía señalada las 12 horas del día de la fecha. Preside de la audiencia licenciado en Derecho Marcos Fabiano Campo de la Fuente, juez 11º familiar del distrito de Vicente Catepec, con residencia en Tecámac, Estado de México, quien asiste a la sesión judicial, la licenciada señora Martín García Pérez. Se hace constar que se encuentran presentes las partes debidamente identificadas y asistidas de abogado patrono. De esa misma manera, se hace constar que esta audiencia será videograbada, con lo que queda prohibido cualquier uso del medio electrónico, incluida la telefonía celular. Se les apercibe a las partes para que se conduzcan con debido orden, respeto y decoro, con el apercibimiento en caso de no hacerlo así, se les aplicarán las medidas disciplinarias que establezcan. Es cuanto, señoría. Gracias. De conformidad con lo previsto por el artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se declara abierta la presente diligencia relativa a la audiencia inicial en el expediente 1619/2024 del índice de historia no jurisdiccional. Por lo que una vez aperturada la misma y antes de continuar con el desahogo de la diligencia que nos ocupa, voy a pedir a los presentes que se pongan de pie, por favor. Bien, les hago su conocimiento en términos de lo que establece el artículo 5.29 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que van ustedes a intervenir en una diligencia de carácter judicial y que el Código Penal en el Estado de México contempla como delito de falso testimonio a quienes declaran hechos falsos ante una autoridad judicial al ser interrogados. Esta declaración de hechos falsos constituye un delito que se sanciona actualmente con prisión y con multa. Por lo que una vez enterados de las penas en las que incurren quienes declaran falsamente, pregunto a ustedes, ¿protestan conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto. Sí, bien, se les tiene por protestados en términos de ley y se les hace saber que la protesta que acaban de rendir estará vigente y surtirá sus efectos durante el tiempo que ocupe su participación en esta diligencia, por lo que una vez protestados en términos de ley voy a pedir que tomen asiento para continuar con el desahogo de la diligencia. Se hace saber a las partes que en términos de lo que establece el artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, la presente diligencia tiene como finalidad llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial, en la cual se compone de 5 etapas que serán agotadas de manera sucesiva, dando inicio con la primera hasta concluir con la última de estas etapas, las cuales se encuentran expresamente previstas en el precepto legal en cita y que son enunciación de la litis, la fase conciliatoria, la fase de depuración procesal, la admisión y preparación de pruebas y la revisión de las medidas provisionales. Por ello, en términos de lo que establece el artículo 5.28 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, hago de conocimiento a las partes y a sus abogados patronos que la facultad que tienen para realizar determinados actos procesales en esta audiencia producirá su preclusión de no hacerse valer en la fase correspondiente, para lo cual este juzgador determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de esta audiencia, precluyendo los derechos procesales que debieron ejercitarse en las anteriores. Por lo tanto, se declara así abierta la primera fase de esta audiencia inicial referida a la enunciación de la litis en términos de lo que establece el artículo 5.50 fracción primera y 5.52 del Código de Procedimientos Civiles. En esta etapa corresponde al de la voz precisar sucintamente cuáles son las pretensiones de las partes. Así tenemos que de las constancias que obran el expediente que hoy nos ocupe, que corresponde a un procedimiento especial de divorcio incausado, que fuera solicitado por Fausto Antonio González Vaca, de Karen Vanessa Fernández Díaz, en la pasada audiencia de aveniencia que tuvo lugar el día 5 de noviembre del año 2024, se dictó sentencia de divorcio en la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a las partes y se les concedió un plazo de 5 días para que, conforme a los requisitos de una demanda, los cónyuges divorciantes formularan sus pretensiones. Tenemos así que por promoción de fecha 11 de noviembre del año 2024,
Karen Vanessa Fernández García reclamó como prestaciones la guardia y custodia provisional y en su momento definitiva de su menor hija de identidad reservada de iniciales MRGF, la cual debería de efectuarse en el domicilio ubicado en Privada Modena, Casa 33, sexta sección, Villa del Real, en Tecámac, Estado de México. Como prestación B, reclamó el pago de una pensión alimenticia a favor de la infante hija de las partes y con cargo al señor padre, que no debería ser menor al 35% de los ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe de su fuente laboral la parte contraria. De igual manera, reclamó como prestación C el pago de una pensión alimenticia compensatoria para la solicitante, toda vez que durante la vigencia de su matrimonio se dedicó al cuidado de su hogar, de la hija y de su ex esposo, por lo que dicha pensión deberá de ser por el mismo tiempo que duró su vida en pareja y no podrá ser inferior al 20% de las percepciones de su contrario. De igual manera, reclamó como prestación D el pago de los gastos y costas que genere el presente juicio, mandando su demanda de pretensiones en los hechos que narró en el apartado correspondiente y conforme a las pruebas que de igual manera ofertó oportunamente. De igual manera, señaló desde su escrito de pretensiones la solicitud de medidas provisionales referentes a la guardia y custodia provisional en su momento definitiva de la infante hija de las partes, el pago de una pensión alimenticia en favor de la infante hija de las partes y el pago de una pensión compensatoria para la solicitante. Por lo que por auto de fecha 15 de noviembre del año 2024 se tuvo por desahogada la prevención que le fuera hecha a la promovente y en consecuencia se tuvo por formulado y presentado en tiempo su escrito de pretensiones respecto a los puntos que no fueron objeto del consenso durante el procedimiento de divorcio causado y con el mismo se dio vista notificándose a la parte contraria para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, admitiéndose así las pretensiones que fueron formuladas por la cónyuge citada. Por lo que una vez que fue legalmente notificado y emplazado de las pretensiones, el señor Fausto Antonio González Vaca dio contestación a la demanda de pretensiones que fuera entablada en su contra, mediante promoción presentada el día 28 de enero del año 2025, en la cual se opuso a las prestaciones o pretensiones que le fueron reclamadas por la parte contraria, dando contestación a los hechos constitutivos de la misma, en la forma y términos en los cuales quedó expuesta en el escrito correspondiente, negándose de igual manera a las medidas provisionales y objetando en lo general y en lo particular las probanzas que fueron ofertadas por la parte contraria, formulando en su escrito demanda reconvencional, por lo cual por auto de fecha 28 de enero del año 2025 se tuvo al cursante dando contestación a la demanda entablada en su contra en la forma y términos en los cuales hizo valer y tomando en consideración la naturaleza del procedimiento que nos ocupa, se inadmitió la reconvención de mérito que pretendió hacer valer. Por lo tanto, la litis en la presente controversia quedó fijada únicamente con los respectivos escritos de pretensiones que fueron formulados por la cónyuge citada, Karen Vanessa Fernández García, y el escrito de contestación a la demanda que formuló en su momento el solicitante del divorcio, Fausto Antonio González Vaca, conforme a los puntos que han quedado precisados. Es decir, la litis en el presente asunto quedó fijada en relación a las prestaciones que se hicieron consistir en la guardia y custodia de la infante hija de las partes, el pago de una pensión alimenticia definitiva, de igual manera para la
hija de los contendientes y la fijación de una pensión alimenticia compensatoria en favor de la cónyuge citada, quedando así fijada la litis en el presente asunto. Antes de decretar el cierre de la etapa, pregunto a las partes si tienen alguna manifestación que formular. Parte solicitante de las pretensiones, en lo conducente parte actora. Solamente solicitando, señoría, tenga usted a bien manifestarse sobre la pensión compensatoria para la señora, toda vez que para la menor ya está fijada. Pues, Parte demandada. Con su venia, señoría secretario procesal, no tenemos ningún pronunciamiento. Es cuanto. Bien, voy a tener por hecha las manifestaciones que corresponden a las partes involucradas en este asunto y respecto a lo peticionado por la parte actora, en el sentido de que este juzgador se manifiesta respecto a la pensión alimenticia compensatoria que ha sido solicitado. Únicamente se tiene por hecha tal solicitud en el entendido de que dicho pronunciamiento tendrá que ser verificado en el momento procesal oportuno y que en este caso es al momento de emitirse la sentencia definitiva, cuando este juzgador podrá determinar la procedencia o improcedencia de la prestación que ha sido reclamada, pues de otra manera estaríamos emitiendo de manera anticipada el sentido de la resolución que nos ocupa. Por lo tanto, daríamos así por concluida la primera fase de esta audiencia inicial, teniéndose por precluido los derechos que las partes pudieron ejercitar en la misma, y en consecuencia se declara abierta la segunda etapa de esta audiencia referente a la fase conciliatoria en términos del artículo 5.53 del Código Procesal de la materia, el cual señala que en caso de que en este caso corresponde al juez procurar conciliar a las partes, para que de lograrlo se formule el convenio respectivo, y para aprobarlo se deberá de vigilar que los derechos de los infantes queden debidamente garantizados y, de ser necesario, se sugerirán las modificaciones respectivas. Por lo tanto, se declara abierta esta fase, haciéndose saber a las partes que se encuentra expedito el derecho que tienen para lograr una conciliación, ya sea de manera parcial o total, respecto a las prestaciones que han sido materia de la presente controversia. Esto es, tendrían que versar los términos del convenio en relación a la guardia y custodia definitiva de la infante hija de las partes, así como a la fijación de una pensión alimenticia definitiva para la niña y, en su caso, la determinación de una pensión alimenticia compensatoria para la cónyuge citada. En ese sentido, deben de considerar ambas partes que, dentro de los beneficios que conlleva la solución anticipada de cualquier conflicto a través de un convenio, es que, en primer término, a través del convenio, todas las partes involucradas en el juicio resultan beneficiadas, ya sea de manera directa o indirecta, pues todos obtienen algo favorable dada la negociación que se tiene que llevar a cabo para lograr el consenso. En segundo término, el lograr un convenio en este tipo de procedimientos implica que las partes no tendrán que sujetarse ni continuar con un trámite judicial que podría resultar largo, extenuante y agotador, no solo en cuestiones físicas y emocionales, sino también en cuestiones económicas, dado que tendrían que estar compareciendo a todas y cada una de las diligencias que este tribunal ordene, y ello podría ocasionar en algunos casos afectaciones en las fuentes laborales de las partes, o incluso situaciones que podrían complicar su asistencia, como podría ser la necesidad de buscar quien cuide a su hija durante el tiempo en el cual tienen que estar compareciendo a esta diligencia. Aunado a lo anterior, es importante que ustedes consideren que, dada la naturaleza del procedimiento que nos ocupa y los derechos que se encuentran involucrados, es decir, los derechos de su hija, es importante que ustedes consideren que la obligación primaria y primogénea para garantizar los derechos de la niña corresponde a sus padres. En este caso, ambos se encuentran ejerciendo la patria potestad respecto de su hija, y son a quienes les corresponde en un primer momento garantizar todos los derechos de la niña. Esto implica que corresponde a ustedes garantizar que la niña tenga un sano e integral desarrollo, que se encuentre garantizada la satisfacción de todas sus necesidades alimentarias, y en este caso también, no obstante que no fue materia del juicio o de las pretensiones, pero que en su caso podrá ser materia de la sentencia definitiva que en su momento se pronuncie, en suplencia de la deficiencia de la queja que fue planteada por ambas partes, también se tendría que determinar la
existencia o posibilidad de un régimen de visitas y convivencias, puesto que la niña tiene el derecho a convivir con ambos progenitores y ese derecho de convivencia se extiende a las familias de ambos. Por ello es importante que ustedes consideren la posibilidad de llegar a un convenio parcial o total, también en el entendido de que en caso de que ustedes logren consensar alguno de los puntos de la litis, ello implicaría la posibilidad de que no fuera necesario traer a la niña a una valoración psicológica o a la escucha de la opinión de un infante, y con ello podríamos mantenerla alejada de este recinto judicial y del estrés que ello le produciría tan solo con el hecho de tener que comparecer a entrevistarse con este juzgador. Por ello es que se les exhorta a ambas partes para que ustedes consideren la posibilidad de llegar a un convenio, lo cual lo podrían hacer en este momento o incluso en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando no se dicte la sentencia definitiva correspondiente. Pues en ese caso no podrían ustedes convenir en cuestiones contrarias a lo ya resuelto, pues tendrían que ajustarse a la resolución que haya dictado este juzgador. También en este caso es importante hacerles mención que para que se pueda lograr una conciliación entre las partes tienen que existir propuestas. Si no hay propuestas de cada uno de ustedes, no podríamos hablar de una negociación. Eso implica que cada uno de ustedes tendría que poner una propuesta en la mesa, manifestando cuáles son sus intenciones o pretensiones y también determinar cuáles son los puntos en los cuales pudieran estar dispuestos a llevar a cabo esa negociación. Un ejemplo de ello podría ser o podría versar en un primer momento respecto de la guardia y custodia definitiva de la niña. Ello tomando en consideración que de ahí partirían todas las demás cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la patria potestad, es decir, determinando quién tiene la guardia y custodia, se podría determinar a quién le correspondería el cumplimiento de la obligación alimentaria, así como el régimen de visitas y convivencias. Y en este caso, parte de esa negociación podría implicar tanto el monto, periodicidad y forma del cumplimiento de esa obligación alimentaria, como también la forma, amplitud y frecuencia con la cual podrían tener esas convivencias la niña con el progenitor que no resulte custodio. Ello también implica o les da la posibilidad a ustedes de que puedan llegar a un convenio parcial, es decir, no se trata de todo o nada. Pueden conciliar en relación a la guardia y custodia de la niña, pueden conciliar en relación al régimen de visitas y convivencias, y por regla general el punto neurálgico en este tipo de procedimientos pues siempre termina siendo la cuestión económica, que es decir, el dinero o lo referente a la pensión. Y en ese caso, si no logran conciliar ese punto, pues podríamos continuar con el procedimiento única y exclusivamente por lo que tiene que ver con el pago de la pensión alimenticia para la niña y en su caso con el pago de la pensión alimenticia que solicita la excónyuge aquí presente. Es importante que ustedes consideren ello y que también pongan en un primer lugar o en un primer momento el interés de su hija. Es decir, cualquier tipo de negociación tiene que partir de lo que resulte más beneficioso para la niña y ello implica que ustedes tengan que hacer una valoración muy objetiva en relación a lo que pretendan reclamar. Este es el punto en el cual tenemos que considerar si realmente podemos o no podemos reclamar una guardia y custodia cuando no tenemos ni el tiempo, ni la posibilidad, ni el lugar en donde podamos cuidar de un infante que de acuerdo a la edad cronológica que tenga puede requerir ciertos cuidados. Ello también implica que ustedes puedan hacer esa negociación en el sentido de que si queda establecida la guardia y custodia definitiva en favor de alguno de ustedes, pues la otra parte pueda tener un régimen de convivencias amplio para poder convivir con la infante el mayor tiempo que resulte posible, respetando en todo momento los horarios de sueño, descanso, en su caso educación de la niña, pero también considerando los horarios laborales personales de cada uno. Es importante que ustedes consideren ello, porque de otra manera pues tendríamos que continuar con el procedimiento y invariablemente tendría yo la obligación de en alguna etapa del procedimiento traer a su hija para que sea valorada tanto por un perito en materia de psicología como llevar a cabo una diligencia relativa a la escucha de la opinión de la niña. Eso quiere decir que si ustedes no toman una decisión en favor de su hija, pues tendría que tomar esa decisión este juzgador, para lo cual tendría que ser escuchada la niña, y ello no implica que la niña venga a tomar una decisión. Les adelanto desde este momento, los niños no vienen a decidir si se quedan con mamá o con papá.
Los niños no tienen por qué tomar esa decisión porque los niños tienen derecho a tener a su mamá y a su papá. Entonces ellos no tendrían por qué estar tomando una decisión de esa naturaleza. En este caso, si los responsables de esa decisión no la toman, que son ustedes dos, pues tendría yo que adoptar en su momento la decisión de quién tendrá que ejercer esa guardia y custodia. Pero eso no implica que quien tiene la guardia y custodia tiene un poder absoluto en relación a la niña. Únicamente implica quién se va a hacer cargo del cuidado diario y prácticamente con quién va a cohabitar o a vivir la niña. Pero eso no implica que la persona que no tenga la guardia y custodia deje de tener algún derecho o obligación. Sigue contando con todos los derechos y obligaciones que le corresponde del ejercicio de la patria potestad. Es decir, la guardia y custodia solamente determina quién de los padres se va a hacer cargo del cuidado diario de los niños. Y eso no implica tampoco que esa persona tenga que dejar de trabajar o de hacer sus cosas para tener el cuidado de su hija, pues para ello también se pueden contar con redes de apoyo familiares, como pueden ser los abuelos, los tíos, primos o incluso hermanos mayores, quienes pueden ayudar a cualquiera de las partes al cuidado de los niños. Incluso en situaciones extremas o en casos muy particulares, pues tenemos personas ajenas a la familia, como son nanas, que se encargan del cuidado de los niños, y ello no es una limitante para que una persona pueda ejercer la guardia y custodia de su hija. Por ello es importante que ustedes consideren eso y que además en la cuestión de los alimentos lo que se pretende es garantizar la satisfacción de todas las necesidades de la niña. Es decir, los alimentos no es solamente comida, no se trata de dinero para comprar despensa. Se trata de cubrir todas las necesidades, entre ellas la alimentación, pero también el calzado, el vestido, el techo, cuestiones de salud. E incluso la ley nos señala que la obligación alimentaria también debe de cumplir o satisfacer cuestiones de diversión y esparcimiento. Para ello no necesariamente se tiene que pagar. Pues ustedes como padres cumplen con esa obligación dedicándole tiempo de calidad a su hija para jugar con ella. Eso es suficiente para cumplir con esa parte de la obligación alimentaria. Pero también existen otras maneras de cumplirla, como el hecho de que aquellos que tienen algún tipo de seguridad social pueden cumplir también con parte de una obligación alimentaria afiliando a sus hijos o a sus dependientes económicos al servicio de salud con el que cuenten en ese momento, ¿no? Es decir, si cuento con un servicio médico como es el IMSS, pues cumplo con esa obligación afiliando a los hijos a ese servicio. Ello no implica que en todos los casos pues tengan que acudir al IMSS. Habrá situaciones en donde a lo mejor no lo amerite o en donde como padres consideremos que no es prudente o pertinente. Es decir, si tenemos al niño enfermo de una gripa, pues posiblemente no sea prudente llevarlo a una clínica del IMSS, porque podría incluso salir de ahí con una enfermedad más grave, ya no solamente un resfriado, sino con una influenza o algún tipo de COVID. En esos casos, pues se vería la manera de cubrir esa necesidad de salud, posiblemente acudiendo con su pediatra de cabecera o con algún médico general que pudiera recetar el medicamento que requiera la niña. Pero es importante que ustedes consideren que esa obligación alimentaria recae en las dos partes, no necesariamente en el sentido de que los dos tengan que pagar una cantidad o cubrir una pensión. Es decir, la persona que tiene al niño bajo su cuidado cumple con esa obligación alimentaria, pues con el cuidado del niño, con la preparación de los alimentos, llevarlo a la cama, levantarlo, bañarlo, en su momento llevarlo a la escuela y prácticamente con todos los cuidados que se requieren. Pero la persona que no está ejerciendo la guardia y custodia, pues tiene que cumplir con esa obligación, asignando una cantidad de dinero para cubrir esas necesidades que no se cubren con un cuidado diario, como es pues la compra de los alimentos y tal vez el pago de diversos servicios como son luz, agua, gas, internet y todo lo que el niño pudiera necesitar para su subsistencia y para que tenga un nivel de vida digno. Esa posibilidad de establecer un convenio de pensión alimenticia les permite a ustedes también llegar a acuerdos en los cuales pudieran resultar beneficiadas ambas partes, es decir, pueden ustedes establecer una pensión alimenticia en X cantidad y también establecer a lo mejor como parte de la obligación alimenticia la posibilidad de cubrir algunos gastos extraordinarios de manera particular, es decir, que los cubra mamá o los cubra papá,
o que se puedan dividir esos gastos en un porcentaje, como pudieran ser, por ejemplo, los gastos escolares, ¿no? También les permite de alguna manera asumir alguna de las cargas, como pudiera ser que alguno de los progenitores determine que él se hará cargo del pago de colegiaturas, no solamente para cumplir con la obligación alimentaria de la educación, sino también para que pueda gozar del beneficio de hacer deducibles esos gastos escolares en una declaración de impuestos. Eso lo pueden ustedes pactar en un convenio. En este caso, nosotros como una autoridad judicial, según los últimos criterios que ha emitido la Corte, pues tenemos que establecer una pensión alimenticia de manera genérica, es decir, no podemos estar partiendo o dividiendo las obligaciones, sino que tenemos que procurar que se establezca una cantidad, un monto que resulte suficiente para cubrir todo, y en ese caso, pues, quien tenga esa obligación alimentaria, pues cumple únicamente asignando esa cantidad. Entonces, con base en todo lo anterior, les preguntaría a ustedes si existe la posibilidad de llegar a un convenio parcial o total en relación a los motivos por los cuales se encuentran acudiendo a este órgano jurisdiccional. Parte actora, ¿tiene alguna propuesta? Sí, señoría, pues como está hasta el día de hoy, que la guardia y custodia quede a favor de la señora, la pensión alimenticia que se está dando en este momento, que es el descuento que se le está otorgando de la empresa, y el régimen de visitas que ellos mismos ya han establecido. Esa sería la propuesta que tenemos nosotros. O sea, la guardia y custodia de la niña Sí, para su mamá. para la mamá. La pensión alimenticia de la niña Ajá. en el porcentaje que ya está Que ya está decretado en decretado. autos. ¿Qué porcentaje tenemos decretado? El 20%, señor. De los ingresos ordinarios y extraordinarios que recibe la parte contraria. Régimen de visitas y convivencias, ¿cómo lo han establecido? Había quedado en sábados, pero hemos nosotros hablado y también se ha llevado los fines de semana la niña completamente, ya sea desde viernes, sábado y domingo o solo viernes, sábado. Y la medida provisional ha estado decretada únicamente los días sábados de cada semana, de las 10 a las 18 horas solamente. Ustedes han hablado para que eso se pudiera prolongar incluso desde el día viernes al día domingo. ¿En qué horarios? Los viernes, bueno, lo del viernes lo hemos hecho nada más una vez la semana pasada. Él fue temprano por la niña al domicilio donde estamos para llevarla a la escuela y él ya la recogió y se la quedó hasta el sábado. Ok. Ya en la tarde noche me la entrega. O hay veces que igual convive con sus abuelos los domingos temprano. Con los abuelos paternos. Ajá. Ok, pero más o menos El horario. la temporalidad, o sea, es el viernes, me maneja usted temprano, si la niña entra a la escuela a las A las 9. 9, papá pasa por ella a las 8. Más o menos. Y luego él dice la regresa tarde-noche, o sea, estamos hablando de... A las 7 de la noche, 8, que ya es hora de dormir 8:30. Eso sería lo referente al régimen. Obviamente nada más están contemplando ustedes los fines de semana. Sí. ¿En qué grado escolar está su hija? Primero de preescolar. Ok. ¿Consideraron, platicaron, hablaron algo en relación a los periodos escolares de vacaciones? No, bueno, de hecho, las vacaciones de él son diferentes a los de la niña. Sí, regularmente todos los periodos vacacionales de todos los niños son diferentes a sus papás, pero tenemos 3 periodos vacacionales, que es el periodo de Semana Santa, verano e invierno. Semana Santa tenemos 2 semanas, por calendario escolar todos los años. En verano tenemos, pueden ser 5, 6, 7, 8 semanas, y en invierno regularmente tenemos aproximadamente mes y medio de vacaciones. En ese sentido, ese periodo de descanso, vacaciones para los niños, también pueden establecer una temporalidad que estén 50% con mamá o 50% con papá, obviamente siempre y cuando existan las condiciones para ello. Como les repito, o sea, no se trata de que papá deje de trabajar para estar con el niño. Si en Semana Santa solamente descansa 2 días,
jueves y viernes, pues puede estar toda la semana en el entendido de que la niña puede estar, por ejemplo, con los abuelos paternos toda la semana y eso forma parte de la convivencia parental que debe tener la niña. En ese sentido no han hecho ningún... No hemos hablado como tal. Bien. Uno de los puntos más es la pensión alimenticia compensatoria que usted reclama. ¿Hay alguna propuesta de su parte? Pues Estaríamos solicitando el 15% de las percepciones ordinarias y extraordinarias. Como pensión compensatoria. ¿Por qué temporalidad? Por el mismo tiempo que estuvieron casados, que fue 3 años. Bien. Esos son los puntos que tenemos en este momento en debate. Parte demandada, ¿tiene alguna contrapropuesta? Sí, muchas gracias, señora Consubenia. Señora, le doy cuenta que precisamente al inicio de la presente vigencia, este unitario se acercó a Antagónica para efectos de que verificáramos el posible arribo a un convenio. Sin soslayar, señoría, que en efecto aquí lo que nos impacta pues es precisamente la pensión compensatoria de la cual se duele la parte contraria y sobre todo que pretende ejercitar en el presente procedimiento. Cabe destacar, señoría, que le hemos dado cuenta que precisamente, pues, lo digo con humildad y respeto, pues la señora Vanessa, pues es una persona muy joven, en edad de trabajar, sin soslayar que, como ya hemos ofertado datos de prueba idóneos pertinentes y en su conjunto suficientes y que en su momento oportuno se desahogarán ante su señoría, pues es evidente que atendiendo a la temporalidad en la cual duró el matrimonio, pues la señora tanto estudió, en virtud de que es licenciada en psicología, incluso hay juicios diversos, señoría, al que nos ocupa, donde a ella se le estaba decretando una pensión alimenticia. Voy a hacer una pequeña... Sí, le pediría nada más que no me... No, le voy a pedir, les lo voy a interrumpir por una situación muy particular. Estoy en una fase conciliatoria. Es una etapa de conciliación, no me tiene que dar cuenta. Esta etapa es para que ustedes establezcan un convenio. Los puntos de la litis, si la señora tiene o no tiene derecho a la pensión, y eso ya será materia de la controversia o del debate. Y eso ya lo dejaron planteado su contestación. En un convenio, para llegar a un convenio necesito propuestas. En el convenio no puedo yo pedirles a ustedes que justifiquen si una parte del convenio es o no es procedente. Voy a ser muy breve. Si ustedes deciden que exista o ambas partes establecen la posibilidad de fijar una pensión alimenticia compensatoria para la señora, sea o no sea procedente, es su convenio. Y ustedes lo pactan y se aprueban esos términos. No podemos pretender llegar a una conciliación exponiendo argumentos que tienen que ver con una controversia. En esta etapa ya tengo una propuesta y la propuesta tiene que ver con guarda y custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas para la niña y una pensión alimenticia para la señora. Una contrapropuesta es, sí estoy de acuerdo en estos puntos, no estoy de acuerdo en estos puntos. Pero usted me está colocando en la mesa, primero, yo entiendo que en este caso lo primordial para ustedes, o por lo menos para su cliente, es la cuestión de la pensión alimenticia de la señora. Yo le preguntaría a usted, ¿dónde está el interés superior de la niña? Lo digo con humildad y respeto, señoría, yo lo dejé hablar, yo espero también lo mismo. Así como usted nos explicó, le estoy dando yo la explicación. Atiendo a su petición y atiendo a su enojo, que no debería de ser así, pero le comento con respecto a la pensión que hace referencia a esa alusión contraria, nos oponemos y por lo tanto no decidimos por el momento materializar un convenio. ¿Sería cuánto? Por la pensión alimenticia. En general, señora, mi cliente está en la postura que se desahogue el procedimiento y que usted, atendiendo en la secuela procesal del interés superior menor, se logre evidenciar que la custodia debe decantarse favorable a mi representado. ¿Sería cuánto, señoría? Bien, entonces no hay interés alguno en llegar a un consenso. Es correcto, señora. Sería uno de los puntos. Bien, solamente le recuerdo que no tienen ustedes formuladas pretensiones. Sí, no importa, pero finalmente si su señoría llegara a decantar en una sentencia contraria, mi cliente la puede recurrir y en su defecto puede solicitar la modificación de la misma en cualquier estadio procesal. ¿Sería cuánto? Es correcto. La cuestión aquí nada más era dejar patente, obviamente, que esta parte de la audiencia tiene como finalidad precisamente que las partes puedan solucionar el conflicto, pero que atiendan al interés primordial de la niña. Sí, muchas gracias.
Y eso también es algo que tienen que estar ambas partes conscientes, que al final de cuentas y al final del procedimiento no solamente se trata de las pruebas, sino de la conducta procesal que ambas partes desplieguen, lo que este juzgador también debe de considerar para en su momento resolver lo conducente. En ese sentido, y toda vez que ha quedado patente la posición de la parte demandada, de no ser su deseo llegar a ninguno de los acuerdos que han sido propuestos por la parte contraria, estaríamos continuando con el desahogo de la diligencia, tomando en consideración que esta etapa conciliatoria es la única que no concluye en la audiencia, pues se encuentra expedito el derecho que tienen ambas partes para poder llegar a cabo a un convenio, ya sea parcial o total, en cualquier etapa del procedimiento. Por lo tanto, continuaríamos con la tercera de las etapas de esta diligencia, que es la fase de depuración procesal, la cual en términos del artículo 5.55 corresponde a este órgano jurisdiccional resolver en su caso las excepciones procesales, así como la de cosa juzgada, con el fin de depurar el procedimiento. En ese sentido, de una revisión de las constancias de auto, se advierte que en relación al escrito de contestación que fuera presentado por Fausto Antonio González Vaca, quien dio contestación a la demanda de pretensiones que fuera opuesta por la parte contraria, hizo valer como excepciones y defensas la falta de acción y derecho, la de obscuridad de la demanda, la sine actione agis, la excepción que se desprende de los principios de quien miente una vez, miente en todo y nadie puede beneficiarse por su propio dolo, y las demás que derivan de su escrito de contestación, resultando evidente que ninguna de dichas excepciones opuestas tienen el carácter de excepción procesal, por lo cual no existe necesidad de depurar el procedimiento. Por lo anterior, antes de dar por concluida esta etapa, pregunto a las partes si en relación a la depuración del proceso existe alguna manifestación que formular. ¿Parte actora? Ninguna, señora. Parte demandada. Con su venia sería la misma tesitura, ninguna. Bien, toda vez que ninguna de las partes tiene manifestación alguna que formular, se tiene por agotada la fase de depuración procesal, teniéndose por concluidos los derechos que las partes pudieron ejercitar en la misma, y en consecuencia se declara la apertura de la siguiente fase de admisión y preparación de pruebas, en la cual, en términos del artículo 5.56 del Código Procesal de la materia, corresponde a este órgano jurisdiccional proceder a admitir los medios de prueba ofrecidos en los escritos de fijación de la litis, teniendo por desahogadas aquellas pruebas que por su naturaleza así lo permitan y dictando las medidas necesarias para preparar el desahogo de las restantes en la audiencia principal o fuera de esta. Se hace saber a las partes que, en términos de lo que establece el párrafo segundo del artículo 5.56 en cita, cuando se advierta la falta de algún requisito en el ofrecimiento de una prueba, el juez requerirá a la parte oferente para que la subsane en este acto, y de no hacerlo en sus términos inadmitirá dicho medio de prueba. De igual manera, se les hace saber que en los asuntos donde se controvierten derechos de infantes o en materia de alimentos a favor del acreedor alimentario, así cuando se planteen cuestiones que versen sobre la guardia y custodia o la patria potestad de infantes, este juzgador podrá ordenar el desahogo y práctica de cualquier medio probatorio que estime pertinente. Sin embargo, tratándose de asuntos de guardia y custodia, se deberá de practicar de manera oficiosa periciales en materia de psicología familiar y trabajo social, las cuales serán ordenadas por este juzgador una vez que sean acordadas las pruebas que fueron ofrecidas por cada una de las partes en los respectivos escritos de fijación de la litis. Por lo tanto, atendiendo a los principios de método y orden, procederemos a acordar las pruebas en el mismo orden en el cual fueron ofertadas por las partes en los respectivos escritos de fijación de la litis, en los apartados correspondientes a las mismas.
en relación a las pruebas que fueron ofertadas por la solicitante de las pretensiones, Karen Vanessa Hernández García, en relación a la confesional personalísima que ofrece a cargo del señor Fausto Antonio González Vaca. La misma se tiene por admitida en términos de lo que establecen los artículos 1.165, 1.167, 5.38, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles en relación con el diverso 5.32 del Código Procesal en cita, por lo que, tomando en consideración que se encuentra presente en esta diligencia la parte absolvente, el señor Fausto Antonio González Vaca, queda usted legalmente citado en esta audiencia para que usted comparezca de manera personal y no por conducto de apoderado legal o mandatario judicial el día y hora que se señale para la celebración de la audiencia principal, el desahogo de la prueba confesional que ha sido admitida en su persona, quedando apercibido desde este momento que para el caso de que deje de comparecer sin causa justificada al desahogo de dicha prueba, se le podrá tener presuntamente confeso de las posiciones que resulten calificadas de legales. Por lo cual se previene a la parte oferente de la prueba para que hasta antes de que dé inicio el desahogo de la prueba en la audiencia principal, que en su momento oportuno se señale, exhiba el pliego de posiciones correspondiente, apercibida que en caso de no hacerlo, es decir, de no exhibir el pliego respectivo, se declarará la deserción de dicho medio de prueba por causas imputables a la parte oferente de la misma. Por otra parte, y en relación a la prueba de declaración de parte que se ofrece a cargo del antagonista de la oferente, el señor Francisco Antonio González Vaca, la misma se tiene por admitida en términos de lo que establece el artículo 5.32 y 5.33 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que en este acto, señor Fausto Antonio González Vaca, queda usted legalmente citado para que comparezca al día y hora que se señale para la celebración de la audiencia principal al desahogo de la prueba de declaración de parte que ha sido admitida en su persona, debiendo comparecer de manera puntual, debidamente identificado y de manera personalísima y no por conducto de apoderado legal o mandatario judicial, a responder en este caso las preguntas que le serán formuladas de manera oral y directa por la parte contraria en juicio a través de su abogada. Queda apercibido desde este momento que para el caso de que no comparezca o deje de comparecer sin causa justificada el desahogo de dicha prueba en la audiencia principal, se declarará la deserción de la misma por causas imputables al absolvente, sin embargo tomará en consideración su conducta procesal al momento de resolver en definitiva la presente controversia y tendré por manifiesta su oposición al desahogo de dicha prueba y como consecuencia de ello podría tener por cierto los hechos que se pretendan acreditar con la prueba que ha sido ofrecida a su cargo. En ese sentido queda prevenida la parte oferente de la prueba para que de igual manera comparezca al desahogo de dicha probanza a formular el interrogatorio respectivo bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se declarará desierta dicha prueba por causas imputables al oferente de la misma. Por otra parte, y en relación a las pruebas que ofrece como la presuncional en su aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones, las mismas se tienen por admitidas de conformidad con lo previsto por los artículos 1.265, fracción segunda, 1.293, 5.32 y 5.38 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, teniéndose por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, haciéndose la precisión de que, si bien es cierto, la legislación civil adjetiva vigente en la entidad no contempla como prueba la instrumental de actuaciones, también lo es que resulta un hecho notorio para este juzgador que la misma corresponde a las actuaciones judiciales que integran el sumario que nos ocupa y que existe la obligación para este juzgador de imponerse del contenido de las mismas para dictar una sentencia definitiva legalmente válida. Por otra parte, y en relación al apartado que señala dentro del capítulo de pruebas y que refiere sugerir las siguientes pruebas a fin de que este tribunal
las ordenen de manera oficiosa, como es la pericial en materia de psicología y la pericial en materia de trabajo social. En este acto se requiere a la parte frente de la prueba para que manifieste si desea usted adherirse a las pruebas oficiosas en materia de psicología y trabajo social que sean ordenadas por este tribunal en el momento procesal oportuno, o si desea designar un perito de su parte en cada una de las materias a las cuales ha hecho referencia, para lo cual deberá cumplir con los requisitos que establece el artículo 5.32 del Código Procesal de la materia en relación al ofrecimiento de las pruebas en las controversias del orden familiar. Pues adherimos al perito del tribunal. Que señale este tribunal. Bien, voy a tener por hecha las manifestaciones de la parte oferente de la prueba en el sentido de que desea adherirse a las pruebas oficiosas que en su momento designa este tribunal. Finalmente, y por lo que respecta a la prueba que sugiere como la charla que sostenga este tribunal con su menor hijo, dicha sugerencia como medio de prueba resulta notoriamente improcedente, tomando en consideración que conforme a lo previsto por los artículos 5.1, 5.3, 5.8, 5.16 y 5.35 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, la diligencia prevista en el último precepto legal en cita referente a la opinión de la infanta involucrada en el presente asunto no guarda la característica ni la formalidad de constituir un medio de prueba, sino que se trata del ejercicio de un derecho que debe ser ejercido y privilegiado en todos los procedimientos en los cuales se encuentran involucrados los derechos de un infante. Por ello es que a través de diversos criterios que han sido emitidos por los tribunales federales se ha establecido que la escucha de la opinión de un infante no constituye ni se considera una prueba formal en un proceso judicial, ya que en todo caso estaría sujeta a las reglas de la valoración de la prueba y en este caso, como se refirió, se trata del ejercicio de un derecho que debe ser garantizado en todos los procedimientos judiciales donde se encuentren involucrados derechos de infantes. Por lo tanto, una vez que esta autoridad estime pertinente, podrá ordenar llevar a cabo el desahogo de la diligencia en términos de lo que establece el artículo 5.35 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, debiendo en su momento acatar las sugerencias que han sido establecidas también en los protocolos de actuación para los juzgadores que intervienen en los procedimientos donde se encuentran involucrados derechos de infantes. Siendo estas todas las pruebas que fueron ofrecidas por la parte actora de las pretensiones en su escrito inicial de demanda, pregunto a la parte oferente si tiene alguna manifestación en relación a la emisión de sus pruebas. Ninguna, señoría. Bien. Parte demandada en relación a las pruebas que han sido admitidas. Ninguna, señoría. Bien, siendo así, toda vez que no tiene manifestación alguna, continuaremos con la etapa que nos ocupa y tomando en consideración que del escrito de contestación a la demanda que fuera planteado por la parte demandada, Fausto Antonio González Vaca, se advierte que en lo conducente a la contestación formulada, particularmente en el apartado de pruebas, se señaló que se objetan en lo general y en lo particular las probanzas ofertadas por su contraria, en virtud de que las mismas no se encuentran ofrecidas conforme a derecho y máxime que las mismas no se encuentran relacionadas con los hechos o bien prestaciones que se duele la madre de su hijo, solicitando desde ese momento que fueran inadmitidas. Por lo tanto, y tomando en consideración lo manifestado por la parte demandada en el capítulo correspondiente de su escrito de contestación a la demanda, únicamente se tiene por formulada la objeción que plantea en relación únicamente a las documentales que se hubieran admitido a la parte contraria, toda vez que los demás medios de prueba no resultan objetables en términos de lo que establece el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México y toda vez que en lo referente al escrito de contestación a la demanda, la parte demandada no ofertó pruebas de su parte, no existe la necesidad de proveer respecto de la admisión de las mismas. Por lo tanto, se da vista a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho corresponde. Sí, muchas gracias, señora Consubenia. Hace ese estadio, como nos ha dado cuenta, no tenemos ninguna manifestación, sin soslayar que dentro del desahogo de la presente
Si consideramos que existan datos de prueba supervinientes, los haremos saber. Pero algo que sí quiero solicitarle a usted, en términos de lo que dispone el numeral octavo constitucional, es de que con respecto a como se ha pronunciado su señoría respecto a la escucha de menores, si bien es cierto no forma parte de un dato de prueba, lo que es bien cierto es que es un ejercicio de derecho. En esa tesitura, señoría, para efectos de que usted tenga mayor amplitud del presente asunto, solicitaría si desde este momento puede usted pronunciarse a fijar día y hora cercana, atendiendo al interés superior del menor, para efectos de que la menor se constituya ante este recinto judicial y frente a su señoría, para efectos de que sea escuchada. Por el momento sería cuánto, señoría. Bien, voy a tener por hecho las manifestaciones de la parte demandada en relación a lo acordado hasta este momento respecto de las pruebas que a su parte correspondían y en relación a la solicitud que presenta de que se señale día y hora para llevar a cabo la diligencia de la escucha de la opinión de la infante, efecto de agotar el principio de contradicción. Se da vista a la parte contraria para que manifieste lo que a su derecho a interés corresponda. No estamos de desacuerdo, señoría, que se pueda fijar la fecha, el día y la fecha para la escucha de la menor. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Para que se fije ya de manera anticipada? No tenemos problema, señoría, que se fije de una vez. Bien. Atendiendo a lo anterior, y toda vez que, como lo solicita la parte demandada, y dado que no existe oposición por la parte contraria, para que en su caso pueda este tribunal señalar día y hora a efecto de que se lleve a cabo la diligencia prevista por el artículo 5.35 del Código Procesal de la materia, este juzgador considera pertinente reservar el acuerdo correspondiente para que sea pronunciado antes de agotar la etapa que nos encontramos de admisión y preparación de pruebas, ello a efecto de que se atienda a los principios de método y orden y previo a señalar día y hora para la práctica de una diligencia que, como ya se ha hecho del conocimiento de las partes, no constituye un medio de prueba, se acuerden primeramente las pruebas oficiosas que este juzgador considera necesarias para resolver la presente controversia. Por lo tanto, y de conformidad con lo establecido por los artículos 1.134, 1.135, 1.137 y 138 en relación con el diverso 5.8, 5.16 del Código Procesal de la materia y acorde a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 5.56, tomando en consideración que en el presente asunto se encuentran involucrados los derechos de una infante y que de igual manera se ha ejercitado una acción relativa al pago de una pensión alimenticia compensatoria, se estima necesario y prudente ordenar el desahogo oficioso de pruebas periciales en materia de psicología a cargo de las partes y de la infante involucrada, así como el desahogo de una prueba pericial en materia de trabajo social a cargo de las partes, para lo cual se instruye al personal de actuaciones requiera a la coordinación de servicios periciales del Poder Judicial del Estado de México para que se sirva a designar peritos en materia de psicología y trabajo social, apercibiendo a dichos servidores o funcionarios judiciales que una vez que sean notificados de la designación deberán de aceptar y protestar el cargo que les ha sido conferido dentro del plazo de 2 días posteriores a la notificación de su designación, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo se les podrá imponer una medida de apremio de las que establece la ley y en su caso se dará vista a su superior jerárquico con la omisión planteada conforme a los requerimientos que han sido ordenados por este juzgador. En este caso, dichos especialistas deberán de aceptar y protestar el cargo conferido por escrito y señalar día y hora para llevar a cabo la valoración de las partes con los estudios encomendados, con el apercibimiento que para el caso de que no señalen fecha y hora para llevar a cabo la valoración,
dentro de una temporalidad prudente. De igual manera, se les podrá imponer alguna medida de apremio de las que establece la ley, quedando apercibidos desde este momento que deberán de comparecer a la audiencia principal a exponer las conclusiones de los dictámenes periciales que han sido encomendados, y en caso de no hacerlos, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a 10 unidades de medida de actualización que serán aplicadas en favor del Fondo Auxiliar para la Administración y Procuración de Justicia. Por ello, y a efecto de estar en posibilidad de determinar la posibilidad de llevar a cabo la valoración en materia de trabajo social de las partes, en este acto pregunto a los contendientes me indiquen el domicilio donde se encuentran radicando actualmente. Parte actora. Es privada Modena de Villa del Real, esta sección. Municipio. Tecámac. Aquí en Tecámac, Estado de México. Sí. Ese es su domicilio donde se encuentra habitando actualmente. Sí. Bien. Parte demandada. Es Avenida Rancho La Herradura, Manzana 74, lote 17, condominio 33, casa 99 en Sierra Hermosa, Tecámac. También está aquí en Tecámac. Bien, siendo así, toda vez que ambas partes tienen residencia dentro de la municipalidad donde ejerce jurisdicción este tribunal, es posible llevar a cabo dicha valoración por conducto de un perito oficial que sea asignado por la Coordinación de Servicios Periciales del Estado de México. Por lo tanto, se instruye al personal de actuaciones, haga saber a los peritos que en su momento procesal oportuno sean designados, que deberán de considerar como puntos para el desahogo de las pruebas periciales en materia de trabajo y psicología, los puntos que serán establecidos de manera pormenorizada en la pieza escritural de la presente diligencia, a efecto de que den contestación a cada uno de los cuestionarios que sean plasmados por este órgano jurisdiccional, debiendo al momento de rendir su dictamen dar contestación a todos y cada uno de los puntos que hayan sido propuestos por este órgano jurisdiccional. De igual manera, se previene desde este momento a ambas partes para que comparezcan el día y hora que se señale para llevar a cabo las valoraciones en materia de psicología y trabajo social, en el entendido de que por lo que respecta a la valoración en materia de psicología deberán de comparecer también con la presencia de su infante hija, y desde este momento y para el caso de que se estime necesario o pertinente, pregunto a las partes si cuentan con redes de apoyo que les ayuden actualmente con el cuidado de su hija, o si cuentan actualmente ya con alguna pareja con la que se encuentren habitando y con la cual la niña tuviera que estar conviviendo de manera habitual. ¿Parte actora? No. Respecto al cuidado, solamente tengo a mi mamá cerca, pero es muy rara vez que la puedo dejar con ella. De hecho, ahorita yo, las cosas que estoy haciendo, me puedo llevar a la niña. Tengo la facilidad de estar con ella. Ok. ¿En su mamá no es una red de apoyo constante? No. Que le ayude en el cuidado de su hija. Pues no todo el tiempo, solamente como horas determinadas. Ok. ¿Y tiene usted actualmente alguna pareja sentimental con la cual conviva su hija? No. Ninguna. Bueno, estaba saliendo con alguien hace unas semanas, pero no es como que la tengo. No hay convivencia con la niña. Bien. ¿Parte demandada? Sí, mi red de apoyo serían mis papás, ¿Papá y mamá? mi papá y mamá, y en ocasiones mi hermana. ¿Viven aquí en Viven en el mismo domicilio? ¿Cuál es el nombre de sus padres? mi mamá es Alicia Vaca Díaz y mi papá es David Antonio González Orozco. ¿Y su hermana? Es María Fernanda González Vaca. ¿Su hermana cuenta con la posibilidad de acudir a este tribunal cuando sea necesaria la valoración de trabajo social? Sí. Si bien en este caso se impone la carga procesal a la parte demandada de presentar a las personas que ha designado como redes de apoyo para que se lleve a cabo la valoración en materia de psicología en la persona de los abuelos paternos de la infante y de la tía materna de la infante involucrada en el presente asunto, por lo cual se deberá hacer del conocimiento de la perito designada la situación de la valoración de la familia ampliada de la parte demandada, a efecto de que cuente con la temporalidad suficiente para poder llevar a cabo la valoración de todas y cada una de las personas que han sido señaladas. De igual manera, desde este momento quedan apercibidas las partes que deberán de comparecer a las fechas de valoración que han sido o que en su caso sean designadas por los peritos de este tribunal, en el entendido que para el caso de que dejen de comparecer por más de 3 ocasiones sin causa justificada a las fechas de valoración que en su momento sean designadas por los peritos, se podrá dejar de recibir dicha valoración en la persona
de la parte rebelde y se tomará en consideración su conducta procesal al momento de resolver en definitiva, para lo cual este tribunal emitirá la sentencia definitiva únicamente con las constancias o los dictámenes parciales que se encuentran en ese momento rendidos y agregados a los autos. De igual manera, se estima necesario y oportuno, conforme a lo previsto por los artículos 5.8, 5.16, 5.43 y 5.56 del Código de Procedimientos Civiles, ordenar girar oficios a las siguientes dependencias. Se solicita un informe del director general del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a efecto de que informe si alguna de las partes involucradas en el presente asunto cuenta con bienes inmuebles inscritos a su nombre dentro de dicha institución o si pertenecen a alguna sociedad o negociación de carácter mercantil, para lo cual deberá de proporcionar y en su caso remitir los datos del folio real correspondiente en caso de que existan bienes inmuebles a nombre de cualquiera de las partes involucradas en el presente asunto, y para el caso de que sea localizada alguna participación dentro de alguna sociedad o negociación de carácter mercantil, también deberá de remitir a este órgano jurisdiccional los datos del folio real mercantil correspondiente, quedando a cargo de las partes la obligación de cubrir los derechos que se pudieran generar por la remisión de dichos informes. De igual manera, se solicita un informe al órgano de operación administrativa desconcentrado regional del Estado de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, por sus siglas IMSS, así como al representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y al jefe de la delegación del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ISEMIN, para que informen a este órgano jurisdiccional si las partes involucradas en el presente asunto se encuentran registrados o dados de alta como trabajador, empleador o beneficiario ante cualquiera de dichas instituciones, y en su caso proporcionen e informen a este tribunal el salario con el que se encuentren dados de alta o se encuentren percibiendo actualmente, así como los datos de la fuente laboral con la que contaren o se encontrara reportada ante dichas instituciones de seguridad social. De igual manera, y para el caso de que fueran localizados registros de cualquiera de las partes ante dichas dependencias, de los cuales se localizara alguna baja, deberán de informar a este órgano jurisdiccional la fecha de la baja y el último salario con el cual estuvieran cotizando en dicha dependencia, así como los datos del empleador que reportó dicha baja. De igual manera, se estima necesario girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que informe a este órgano jurisdiccional si las instituciones integrantes del sistema financiero mexicano cuentan con datos de alguna cuenta de ahorro, débito, crédito, inversión o cualquier instrumento financiero a nombre de cualquiera de las partes, y en su caso remitan los datos de las cuentas correspondientes, así como los saldos actualizados a la fecha de la consulta, y de resultar procedente los estados de cuenta que correspondan al último periodo de los 2 años anteriores, juntados a partir de la fecha de recepción del oficio correspondiente, debiendo en este caso informar a este órgano jurisdiccional los saldos que guarden las cuentas correspondientes, así como remitir los estados de cuenta completos de aquellas cuentas que sean localizadas. De igual manera, se deberá de girar informe al administrador desconcentrado de recaudación México 2, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, para que informe a este órgano jurisdiccional si las partes involucradas en el presente asunto se encuentran dadas de altas ante dicha institución, y en caso de que cuenten con obligaciones fiscales, informen a este órgano jurisdiccional cuáles son las obligaciones fiscales que correspondieran a cada una de las partes, y si es que cuentan con la obligación de rendir algún tipo de declaración, ya sea anual, mensual, complementaria o de cualquier otra índole o naturaleza, se va a remitir a este órgano jurisdiccional las declaraciones de impuestos de los últimos 2 años que hubieran sido presentadas por las partes. De igual manera, en caso de que localicen algún tipo de declaración por parte de algún tercero obligado o retenedor en relación a posibles percepciones que las partes se encuentran recibiendo bajo el régimen de ingresos similares
a los salarios, deberán de informar este órgano jurisdiccional los pagos o salarios con los cuales se encuentran reportadas las partes ante la autoridad fiscal correspondiente. Informes que deberán de ser rendidos por dichas instituciones dentro de un plazo que no exceda de 15 días, contados a partir de la recepción de los oficios correspondientes, quedando percibidos desde este momento que para el caso de no proporcionar la información solicitada, se les podrá imponer una medida de premio consistente en una multa por el equivalente a 10 unidades de medida de actualización que será aplicada en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de México, plazo que se establece con motivo de la circular que ha sido remitida a todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de México por parte de la Dirección de la Visitaduría Familiar, tomando en consideración los convenios que se tienen celebrados con distintos organismos a los cuales se ha hecho referencia para requerir la información solicitada. De igual manera, se hace mención a ambas partes que por lo que respecta al secreto bancario y al secreto fiscal, que debe guardar la información que ha sido solicitada a las autoridades bancarias y a las autoridades fiscales, tomando en consideración la naturaleza del procedimiento que nos ocupa. Este órgano jurisdiccional deberá de procurar resguardar y guardar el secreto fiscal y bancario, por lo tanto no se autorizará a ninguna de las partes la reproducción ni la toma de imágenes o fotografías de los informes que sean remitidos por las dependencias correspondientes, por lo que en caso de que alguna de las partes requiera dicha información deberá de solicitarlo a la autoridad correspondiente a efecto de que le sea emitida la versión pública que conforme a derecho corresponda. Por lo que en este caso, de ser remitida dicha información, únicamente se les podrá permitir la consulta de la misma ante la Secretaría de Acuerdos del expediente correspondiente. Conforme al anterior, a efecto de estar en posibilidad de remitir los oficios correspondientes, en este acto pregunto a las partes si cuentan con datos de identificación a efecto de evitar la dilación en la información solicitada ante la posible existencia de anonimias, como puede ser su registro federal de contribuyentes como nomo clave y su clave única de registro de población. ¿Cuenta con ello? ¿Sí? ¿Me puede usted proporcionar su registro federal con nomo clave? ¿El RFC? Ajá. Es F, E, ¿Sí? GK 99 12 20. 20. Creo que MDRRR. MD, no, pero ese es su CURP. ¿Se sabe usted su homoclave de Hacienda? No estoy dado de alta. No está de alta. Ok, nada más sería con el RFC sin homoclave. ¿Su fecha de nacimiento? Es 20 de diciembre de 1999. Ok. ¿Y su CURP es el que consta en su identificación? Sí. Que es FEGK 99 12 20 MDF RRR06. Sí. Bien. Parte demandada. ¿Tiene usted registro federal de contribuyentes con homoclave? Sí. ¿Cuál es? Es GOF, GOBF, Ajá. 960807, ¿Sí? G53. G53. Y mi cuerpo es el que viene en... Su cuerpo es el que se encuentra en su identificación, que es GOBF 960807 HJC NCS00. Sí, así es. ¿Su fecha de nacimiento? 7 de agosto de 1996. Bien. Siendo así, se deberán de insertar a los oficios correspondientes los datos de identificación de las partes que han sido proporcionados en esta audiencia, y de igual manera se deberá de hacer del conocimiento a todas y cada una de las autoridades señaladas que la información ha sido solicitada, tomando en consideración que en este procedimiento se encuentra ventilándose los derechos alimentarios de una infante y que de igual manera se está solicitando el pago de una pensión alimenticia compensatoria para la parte solicitante de las pretensiones, a efecto de que puedan rendir la información solicitada. Por lo tanto, se impone desde este momento la carga procesal a las partes de realizar las gestiones necesarias para la diligenciación de todos y cada uno de los oficios que han sido ordenados, para lo cual deberán de acreditar ante este órgano jurisdiccional las gestiones realizadas para la diligenciación de cada uno de los oficios respectivos, bajo el apercibimiento que en caso de que no justifiquen haber realizado las gestiones necesarias para la obtención de la información solicitada por este tribunal, hasta antes de que se lleve a cabo la celebración de la audiencia
principal, este órgano jurisdiccional les podrá imponer una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a una unidad de medida de actualización que será aplicada en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de México. Se les hace saber únicamente que por lo que respecta a los oficios dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, es decir, los oficios dirigidos al IMSS y al ISSSTE, serán remitidos de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional a través de correo electrónico institucional, por lo cual únicamente deberán de supervisar la elaboración y remisión del oficio correspondiente con la persona encargada del turno. De igual manera, por lo que respecta al informe solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el mismo será remitido a través de la plataforma Ciara, que se encuentra habilitada en este órgano jurisdiccional, por lo que de igual manera únicamente deberán de solicitar la elaboración del oficio correspondiente y supervisar que esté agregado a los autos la minuta de remisión que corresponda conforme a la solicitud planteada. Siendo estas las pruebas que este juzgador estima pertinentes en este momento, antes de agotar la fase que nos ocupa, pregunto a las partes si tienen alguna manifestación que formular. No sé, señoría, si usted pudiera indicarnos a quién le correspondía cada oficio o qué deben dar cada uno de los oficios. Los oficios son girados de manera genérica, es decir, se solicita para ambas partes. En este caso únicamente quedarían pendientes el oficio correspondiente al IFREM, al Instituto de la Función Registral, el de el ISEMIN, IFREM, ISEMIN y SAT. Okay. De esos tres oficios, yo sugeriría que cada una de las partes remite el oficio que le corresponda. Ello tomando en consideración que por lo que respecta al IFREM, se debe de hacer el pago de unos derechos correspondientes y en este caso cada parte estaría realizando el pago de la información que les correspondiera, y de igual manera en el caso del SAT se estaría proporcionando con la información que ustedes nos dieran, por lo que en este caso cada parte estaría obligada a diligenciar el oficio correspondiente de las tres dependencias a las cuales ya he hecho referencia, es decir, IFREM, SAT y ISEMIN. Sí, señora, yo propongo en lo toral que nosotros nos comprometemos a que fueran 2 y 2. Le doy cuenta por qué, porque el de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, si bien es cierto, se manda de aquí, se hace la petición, también lo que es cierto es que hay que estarlo peticionando y revisando que se lleve a cabo esa petición. En esa tesitura nosotros nos comprometeríamos a verificar precisamente la conducción de ese oficio de Comisión Nacional y llevar a cabo el del SAT. En la misma tesitura hacer lo correspondiente con respecto al IFREM, ya que mi colitigante haga también el de IFREM y el ISEMIN, es lo que pudiera yo proponer. Bien, en este caso nada más serían los 3 oficios que les he indicado, porque el oficio que se envía a la Comisión Nacional Bancaria de Valores a través de la plataforma Ciara solo nos permite generar un número de folio de requerimiento. Es decir, solamente puede hacer una sola petición para las partes involucradas. No se puede remitir un oficio por lo que respecta a cada una de las partes. En este caso, lo único que correspondería a ambas partes es corroborar que en su momento se agregue a los autos la constancia de remisión a través de la plataforma correspondiente, y en caso de que no obren autos o que ya se hubiere generado el requerimiento, transcurran el plazo señalado y no tengamos una respuesta, de manera indistinta cualquiera de las partes puede solicitar que se gire un oficio recordatorio. Sin embargo, también corresponde o compete a este tribunal que en caso de que no sea remitida la información o sea incompleta, giremos de manera oficiosa el oficio recordatorio, de modo que únicamente correspondería en este caso a cada una de las partes diligenciar el oficio que le corresponde del SAT, el oficio que le corresponde del IFREM, y en este caso podríamos determinar que la primera parte que recoge el oficio correspondiente del ISEMIN será la encargada de diligenciar el mismo. ¿Sí? ¿Alguna otra manifestación? Bien, siendo estas todas las pruebas oficiosas que han sido determinadas por este órgano jurisdiccional, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente respecto a la diligencia atinente a la escucha del infante involucrada en el presente asunto, se estima necesario decretar un receso de 5 minutos a efecto de que este juzgador pueda corroborar en la agenda de este órgano jurisdiccional una fecha
próxima en la cual se pueda llevar a cabo el desahogo de dicha diligencia, por lo cual se instruye al personal de actuaciones para que proceda a suspender la grabación y una vez que sea agotado el receso se reanudará la diligencia en esta sala de audiencias.